Bueno, pues vamos a seguir con esto de la probabilidad condicional y eso, ¿no? Entonces, vamos a recordar cuál era la relación de la probabilidad condicional. Teníamos P de A dado B, era P de A intersección B entre P de B, ¿no? Ahora recuerden que esta fórmula lo que nos quiere decir es que mientras tenemos más información, nuestras probabilidades cambian, ¿no? Entonces, si yo tengo información extra acerca de mi problema, pues es lógico que las probabilidades de algún evento vayan a cambiar. Ujú. Bueno, pues entonces puede pasar lo siguiente. Puede ser que me den información extra de B, pero eso no me ayude en nada para las probabilidades de A. Ajá. Entonces, puede ser que aun cuando yo tenga ya la información de B, puede ser que esto sea exactamente A, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, que la probabilidad de A es exactamente igual a la probabilidad de A dado B, decimos que A y B son independientes. Ujú. Porque no importa lo que le pasa a B, le pase a B, pues no afecta a las probabilidades de A, ¿no? Por eso se dice que son independientes. Bueno, ahora vamos a suponer que esto pasa, ¿no? Que B no me da información extra, entonces la probabilidad de A es exactamente igual a la probabilidad de A conociendo a B. Ujú. Entonces, vamos a ver cuál es, digamos, cuál es la em, consecuencia de esto. Vamos a tener entonces que la probabilidad de A va a ser igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B, ¿no? En este caso, cuando son independientes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿no? Entonces, si quisiéramos calcular la probabilidad de que estos dos eventos pasaran, pues es muy fácil porque simplemente multiplicamos las probabilidades de ambos. Ajá. Esto también nos indica que A y B son independientes. Ujú. O bueno, eso es una consecuencia de que sean independientes, ¿no? Por esta razón, cuando en algún problema nos dicen que eh, los eventos A y B son independientes, generalmente lo que significa es, o sea, lo que se tiene que hacer matemáticamente en ese problema es simplemente sustituir la probabilidad de la intersección por el producto de probabilidades. Ajá. Entonces podemos definir independencia de estas dos formas. La probabilidad de la intersección es el producto de probabilidades o igualmente la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A dado B. Ujú. Entonces estas dos formas son equivalentes, ujú, para decir que dos eventos son independientes. Bueno, ahora hay otra consecuencia de esto. Entonces vamos a suponer em, que A y B son independientes. Es una hipótesis, que estos dos eventos son independientes. Ahora yo quiero calcular cuál es la probabilidad de A intersección B complemento. Ajá, no B, sino B complemento. Ujú. Quiero ver cuál es esta probabilidad. Bueno, la probabilidad de A intersección B complemento, pues B complemento es todo lo que no es B, ¿no? Entonces quiero elementos de A que también estén en todo lo que no es B. Entonces, pues esto es igual a la probabilidad de A sin los elementos de B. ¿Sí? Porque solamente quiero los que estén en A y que no estén en B. Entonces, pues esto es lo mismo que esta. Ujú. Bueno, pues entonces puedo escribir esto como la probabilidad de los elementos de A, pero quitándole la medida de los eventos de la intersección, ¿no? Porque no quiero que estén esos elementos ahí de, bueno,
No quiero medir esos elementos que están compartidos con B, perdón, con B. ¿Ok? Bueno, pero ya dijimos que A y B son independientes, ¿no? Y si A y B son independientes, entonces la probabilidad de la intersección es el producto de probabilidades. Entonces, por independencia, esto es la probabilidad de A menos la probabilidad de A por la probabilidad de B. Fíjense entonces que yo puedo factorizar la probabilidad de A, ¿no? Esto es la probabilidad de A por 1 menos la probabilidad de B. Ujú. Pero ¿quién es 1 menos la probabilidad de B? Pues por los axiomas de probabilidad, esto es la probabilidad de B complemento. Ujú. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Que la probabilidad de A intersección B complemento es el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B complemento. Ujú. Entonces, qué quiere decir esto? Si A y B son independientes, entonces A y B complemento son independientes. Ajá. Lo cual tiene mucho sentido porque si no me importa o si no afecta si pasa B en lo que pasa A, pues tampoco importa si no pasa B en lo que pasa A, ¿no? Ujú. Esta igualdad, ajá, porque a todo lo que es A le quiero quitar los eventos de B, los elementos de B, ¿no? Entonces tengo que medir A sin medir lo que haya en A, pero que también esté en B, por eso. Bueno, entonces esto va a ser muy útil y lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Em, pero bueno, esto es cuando tenemos dos eventos. Ajá, puede ser que tengamos más eventos. Ujú. Entonces, podemos decir lo siguiente, cuando tenemos más de dos eventos. Entonces, si A1, A2, etcétera, hasta AN, son eventos em, independientes entre todos, ajá, que todos son independientes de todos. Entonces, vamos a tener que la probabilidad de A1 intersección A2, intersección A3, etcétera, etcétera, intersección AN es el producto de todas sus probabilidades. ¿Ok? Entonces, solamente si todos los eventos son independientes, entre todos se va a dar esto. Ujú. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a hacer unos ejemplos donde vamos a aplicar esto que ya vimos. Bueno, entonces, si ustedes alguna vez han jugado Calabozos y Dragones o eso, pues saben que hay varios dados, ¿no? Y uno de ellos es un dado de 4 caras, que es como una pirámide. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Entonces, juego Calabozos y Dragones y tengo que tirar el dado de 4 caras. Ujú. Entonces, consideremos los eventos A igual a 1 y 2, B igual a 1 y 3 y C igual a 1 y 4. Entonces nuestra pregunta aquí es, ¿son independientes estos eventos? Bueno, pues lo primero que hay que calcular es la probabilidad de cada uno de ellos, de cada uno de estos eventos. Y si se fijan, pues cada uno de estos eventos tiene dos elementos. Ujú. Pues dos elementos. Em, y tenemos un total de 4 resultados posibles, porque tiene 4 caras, ¿no?
Entonces, pues la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B y es igual a la probabilidad de C, porque todos tienen dos elementos de 4 posibles, ¿no? Entonces, en realidad, la probabilidad de estos es un medio de cada uno. ¿Ok? Ahora vamos a calcular las intersecciones. Ujú. Si se fijan, todos comparten el elemento 1 y los otros, el segundo elemento es diferente. Ujú. Entonces vemos aquí que A intersección B es igual a A intersección C, que es igual a B intersección C, que es igual al conjunto con el elemento 1. Ujú. Bueno, pues entonces, si todos tienen el mismo elemento, pues la probabilidad de todos es igual, ¿no? La probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A intersección C, es igual a la probabilidad de B intersección C, y esto es una posibilidad de 4. Ujú. Y fíjense que un cuarto es un medio al cuadrado, ¿no? Es un medio por un medio. Entonces, esto es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, que es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de C, que es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de C. Ujú. Entonces, pues lo que podemos decir aquí, ajá, es que A, B y C son independientes a pares. Ajá. Es decir, si yo solamente tomo dos de estos eventos, entonces son independientes. Ajá. Cualquier combinación de dos eventos son independientes, porque la probabilidad de su intersección es lo mismo que, que el producto de probabilidades. Ajá. Pero ahora fíjense, ajá, ¿quién es A intersección B intersección C? O sea, el elemento que comparten los tres, pues es el 1, ¿no? El 1 está en los tres. Entonces la intersección de los tres es simplemente 1. Ujú. Por lo tanto, la probabilidad de A intersección B intersección C es igual a un cuarto, uno de 4 posibilidades. Pero esto es diferente a la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C, que es un octavo, ¿no? Un medio por un medio por un medio. Ujú. Entonces lo que vemos es que A, B y C no son independientes entre los tres, ¿no? Si considero los tres, esos tres no son independientes. Ok, y esto nada más lo vimos por los números. Ujú. ¿Hasta ahí quedó claro esto? Sí, todo bien. Ujú. Y fíjense que esto es obvio, porque si yo nada más me tomo dos y digo, tal vez ya sé que pasó C, ¿no? Pues el hecho de que pasó C no me dice si pasó A y pasó C, ¿no? Porque puede haber salido 4 o pudo haber salido 1 si pasó C, ¿no? Entonces no sé cuál de esos dos pasó, solo sé que pasó. Entonces, pues también puede ser que haya, si salió 4, pues puede ser que salga 1 o 2, ¿no? Entonces no importa cuando solo tomo uno de referencia. Ajá, pero si ya sé que pasó dos de ellos, por ejemplo B y C, si ya sé que pasaron B y C, pues entonces a fuerza sé que pasó uno, ¿no? Y por lo tanto sé que también pasó A, ¿no? Entonces, en el momento en el que introduzco eh, otro evento de estos tres, o sea, cuando considero dos de tres elementos, entonces ya sé automáticamente si pasa el tercero. Ujú. Pero entre dos, no. Bueno, entonces vamos a un ejemplo más bonito, más interesante. Entonces, vamos a suponer que estoy eh, apostando con algún amigo. Ujú.
Y la forma, digamos, el juego en el que estoy apostando es el siguiente. Yo voy a tirar un dado primero. Ujú. Y mi amigo tira una moneda después de que yo tiré el dado. ¿Ok? Ahora, si saco, si saco 6, gano automáticamente. Ujú. O sea, si yo tiro el dado y saco 6, ya. O sea, ni siquiera va a tirar mi amigo la moneda porque ya gané. Ajá. Eso quiere decir automáticamente. Ujú. Ahora, si no saco 6, entonces mi amigo tiene que tirar la moneda porque no gané automáticamente. Ujú. Entonces, si no saco 6 y mi amigo saca águila, entonces él gana en ese momento. Ujú. Y ahora, si ninguno gana, porque yo no saqué 6 y él no sacó águila, se vuelve a repetir. Uy, escribí bien feo, vuelve, ¿no? Se vuelve a repetir el juego hasta que alguien gane. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que yo gane? ¿Ok? Entonces, hace tiempo me habían preguntado que si la forma en la que ustedes estaban resolviendo cierto problema estaba mal, porque yo hice algo similar, pero lo hice diferente, y porque Raúl decía otra cosa, y entonces estaban muy confundidos. Y la cosa es que en probabilidad nosotros, o sea, hay muchas formas de resolver, ajá, y todas esas formas vamos a obtener lo mismo. Pero pues hay formas más fáciles, hay formas más difíciles, ¿no? Entonces, no se alteren si ustedes hicieron algo de forma diferente. Lo importante es que lleguen al mismo resultado, ¿no? Porque hay varias formas. Entonces, en este problema hay dos formas, al menos, de resolver el problema. Uno que es muy largo y otro que se hace en una línea. Ujú. Entonces, vamos a ver primero la forma larga, porque es con algo que ya deberían tener práctica. Y luego vamos a hacerlo de la forma corta que tiene que ver con independencia. Ujú. Entonces, vamos a ver. Primera forma de resolverlo. La primera forma de resolverlo es con la primera fórmula de Bayes. Ajá, o la fórmula de probabilidad total. Ajá. Y esto me dice que la probabilidad de A es la suma desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de A dado fi. Ujú. Esto es lo que nos dice la fórmula de la probabilidad total. Ujú. Cuando recuerden, los FI son mutuamente exclusivos y la unión de todos los FIs da omega. Ajá. O sea, dados esas condiciones. Entonces, yo puedo considerar A y FI de la siguiente forma. Entonces, primero A va a ser el evento donde yo gano. Ujú, porque eso es lo que me interesa calcular, ¿no? Y ahora los FIs que son mutuamente exclusivos y que cubren a todo omega, pues el juego se decide, ajá, en la iésima ronda. ¿Qué quiere decir que el juego se decida? Pues que o yo gano o mi amigo gana. Ajá. Y vemos que son mutuamente exclusivos porque si yo gano en la primera, pues ya no voy a ganar en las otras porque no voy a ni siquiera jugar las siguientes rondas, ¿no? Si yo gano en la segunda, pues no gané en la primera, por eso me fui a la segunda y no voy a seguir con las otras, ¿no? Entonces todas son mutuamente exclusivas y puede haber un número infinito de rondas que tenga que jugar, entonces hay un número infinito de phase y la unión de todas esas, pues es todo omega, ¿no? Porque tengo que ganar en algún momento. Ujú.
O bueno, alguno de los dos tenemos que ganar en algún momento. Entonces, pues vamos a usar esta fórmula. Entonces, esto es la probabilidad. La probabilidad de que yo gane es igual a la probabilidad de que yo gane, dado que el juego se decidió en la primera ronda, más la probabilidad de que yo gane, dado que el juego se decidió en la segunda ronda, más bla, bla, un número infinito de eso, de términos, ¿no? Porque pues no hay un máximo de rondas, simplemente terminamos hasta que alguien gana. Ajá, o así me eche yo 4800 veces, tengo que seguir jugando. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo gane si el juego se decide en la primera ronda? Porque es uno. Bueno, pues por las reglas dice que yo gano automáticamente si saco un 6 y mi amigo ya no tiene que sacar nada, ¿no? Entonces, para que yo gane en la primera ronda, automáticamente tengo que sacar 6. Entonces, la probabilidad es un sexto. Ujú. Más. Ahora, para que yo pase a la siguiente ronda, para que haya una segunda ronda, entonces tiene que pasar que nadie gane en la primera ronda. Ajá. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que nadie gane en la primera ronda? Pues hay que recordar que no importa, no le afecta lo que yo saque en el dado para lo que él saque, mi amigo saque en la moneda. Ajá, o sea, no hay una conexión entre el dado y la moneda. Ajá, o sea, no están cuánticamente entrelazados tal que el resultado del dado afecte al resultado de la moneda. Ajá, son entes separados y no le afecta a uno lo que pase. Ujú. No, no es un medio. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que sacar eh, un número. Y ese número no puede ser 6, porque si no yo ya habría ganado. Entonces, primero, yo tengo que sacar un número que no sea 6 y esto pasa con probabilidad 5 sextos. Ujú. Luego, independientemente de lo que yo saque, mi amigo no puede sacar águila, porque si él sacara águila, él ganaría. Ajá, y no pasaríamos a la segunda ronda. Entonces, para que pasemos a la segunda ronda, él tampoco tiene que ganar. Y eso pasa con probabilidad un medio. Ajá, porque esa es la probabilidad de sol. Ajá, ok. Entonces, esa es simplemente la probabilidad de que yo pase a la segunda ronda. Pero yo quiero la probabilidad de que yo gane si ya estoy en la segunda ronda. Entonces, una vez que ya pasé a la segunda ronda, pues ahora tengo que ganar en esa segunda ronda. Entonces, pues otra vez voy a volver a sacar, voy a volver a tirar el dado. Pero pues esto, cuando yo tiro el dado en la segunda ronda, esto no tiene relación ni con lo que yo saqué antes, porque pues lo volví a agitar y lo volví a tirar. Y tampoco esto tiene relación con lo que mi amigo sacó en la moneda, porque pues, son dos objetos diferentes. Entonces, la probabilidad de que yo gane es independiente de la probabilidad de que yo haya pasado a la segunda ronda. Entonces, simplemente tengo que multiplicar probabilidades. Ujú. Entonces, la probabilidad de que yo gane es un sexto. Entonces, aquí les voy a poner una pequeña anotación en colores. Entonces, esta multiplicación se vale porque el tiro de la moneda y el tiro del dado son independientes, porque son dos objetos diferentes. Y esta multiplicación se vale porque el tiro del segundo dado es independiente del tiro del primer dado y de la primera moneda. Entonces aquí también son independientes y por eso multiplico. Luego, em, tengo que calcular la probabilidad de que yo haya pasado a la tercera ronda. Ujú. Si yo pasé a la tercera ronda, pues eso quiere decir que nadie ganó en la primera ni nadie ganó en la segunda. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? De que nadie haya ganado en la primera ni en la segunda. Pues fíjense
que el primer juego y el segundo juego son exactamente iguales. Ajá, porque estoy diciendo que en cada ronda el juego se repite si no hay ningún ganador. Entonces, igual que antes, si alguien no gana es porque yo saqué un número que no fue el 6 y mi amigo sacó sol. Ujú. Eso tuvo que haber pasado en la primera y después tuvo que haber pasado otra vez en la segunda. Entonces tengo que multiplicar 5 sextos por un medio por 5 sextos por un medio. Ajá. El primer 5 sextos por un medio de la primera ronda y el segundo de la segunda ronda. Entonces en realidad aquí voy a tener un cuadrado. Ujú. Y luego, independientemente de lo que haya pasado en las segundas rondas, yo vuelvo a tirar el dado y voy a ganar si me sale el 6, ¿no? Y esto pasa con un sexto de probabilidad. Y así puedo seguir, ajá, considerando las demás rondas y lo único que va a pasar es que le agrego uno al exponente, ¿no? Porque tengo que no haber ganado en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, bla, 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 dependiendo de cuál término es el que estoy tomando en cuenta. Ujú. Entonces simplemente multiplico por otro 5 sextos por un medio y ya, ¿no? Entonces, vamos a poner esto. Esto es esto. Luego, esto es esto. Y el otro es el siguiente. Ujú. Bueno, fíjense, entonces esta es una suma infinita. Y fíjense que en todos los términos tengo un sexto, porque al final, para ganar yo, tengo que haber sacado el 6, que tiene probabilidad de un sexto en un dado, ¿no? Entonces, si en todos lados aparece el un sexto, pues lo puedo factorizar. Ujú. Entonces, esto es un sexto por 1 más 5 sextos por un medio, más 5 sextos por un medio al cuadrado, más etcétera. Ujú. Ahora fíjense que el 1 lo puedo poner como 5 sextos por un medio a la 0, ¿no? Todo a la 0 es 1. Entonces esto es un sexto por 5 sextos por un medio a la 0, más 5 sextos por un medio a la 1, más 5 sextos por un medio al cuadrado, más bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, pues esta suma la puedo resumir usando el operador de suma, ¿no? Entonces, esto es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 5 sextos por un medio. Ajá. Entonces, esto es un sexto por la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 5 doceavos a la n, perdón. Me faltó a la n. ¿Ok? Y entonces, pues afortunadamente, esta suma infinita de aquí es una serie geométrica, ¿no? Entonces las series geométricas convergen. Entonces, para recordar rápidamente la serie geométrica, teníamos que la suma desde n igual a 0 hasta infinito de r a la n con r menor a 1 es igual a 1 entre 1 menos r. Esa es la serie geométrica. ¿Ok? Entonces, 5 doceavos es claramente menor a 1 porque 5 es menor a 12. Y entonces el resultado de esta serie pues es esto con r igual a 5 entre 12, ¿no? Entonces esto tendría que ser igual a un sexto por 1 entre 1 menos 5 entre 12. Esto es un sexto, 12 menos 5 entre 12. 12 menos 5 es 7. Ay, espérenme. Entonces tengo un sexto por 7 entre 12. Esto es un sexto por 12 séptimos. 12 es 6 por 2, ¿no? Entonces esto es 2 séptimos. Entonces esta es la respuesta. La probabilidad de que yo gane es 2 séptimos. Ajá. Y les digo que esta es la forma, digamos, que ustedes ya conocen porque solamente usamos la, ¿cómo se dice?
la probabilidad total, ¿no? La primera fórmula de Bayes. Y hasta ahí se entendió lo que se hizo, ¿o no? Sí, prof. Ok, Sí. bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a considerar para la segunda forma en la cual podemos resolver este ejemplo, es que vamos a considerar estos dos eventos. Vamos a considerar A, que es yo gano, y el evento F1, que es se decide en la primera ronda. Ujú. Entonces, yo quiero saber si A y F1 son independientes. Ujú. Pero no está claro a partir de nada más esto si A y F1 son independientes. Pero lo que sí puedo hacer, lo que sí es más fácil, es ver si A y F1 complemento son independientes. Ajá. Lo que hay que ver es F1 complemento, primero, es la probabilidad de que no se decida en la primera ronda. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que yo gane si no se decide en la primera ronda, fíjense que esto es igual a la probabilidad de que yo gane. ¿Por qué? Porque si yo no gano en la primera ronda, entonces se vuelve a repetir el experimento de exactamente la misma forma. Ajá. Entonces lo que haya pasado en la primera ronda se borra completamente. Ajá, ya no tiene ninguna importancia. Lo que importa es que yo saque un 6 en el dado, en el momento en el que sea. Ajá. ¿Sí lo ven? Entonces, no importa si yo perdí la vez pasada o si yo perdí 2 veces pasadas o si yo perdí 80,000 veces pasadas. Lo que importa para que yo gane es que saque un sexto. Ajá. Es lo único que importa. Ajá. Porque todas las demás veces no cuentan para que yo gane o no. Ajá. Entonces, la probabilidad de que yo gane si no gané en la primera ronda, pues es igual a la probabilidad que yo gane porque es como si fuera un juego nuevo. Ajá. Eso es porque es repetir exactamente lo mismo. Entonces, esto se cumple y ya vimos que si, bueno, en este caso lo que vemos es que A y F1 complemento son independientes. Ujú. Esta es otra de las formas de ver, ¿no? Si la probabilidad de A es igual a la probabilidad condicionada de A, estos son independientes. Pero ya vimos que si A y el complemento son independientes, entonces A y F1 son independientes. Porque F1 es el complemento del complemento, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, pues lo único que tengo que calcular es lo siguiente. Si A y 1 son independientes, entonces la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A dado F1. Y eso es más fácil. Ujú. La probabilidad de A es la probabilidad de A dado F1. Y por la fórmula de probabilidad condicional, esto es la probabilidad de A intersección F1 entre la probabilidad de F1. Ahora, por la fórmula de probabilidad total, esto es la probabilidad de A intersección F1 entre la probabilidad de F1 dado A más la probabilidad de F1 dado A complemento. Ajá, recuerden que era la suma de todas las posibilidades, ¿no? Y la única posibilidad es que yo gane o que yo no gane. Ujú. Entonces,
Bueno, pues vamos a calcular esto. ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane si se decide en el primer juego? Pues es un 5, ¿no? Es un sexto, perdón. Es un sexto porque solamente tengo que sacar un 6. Ajá. Ahora, pues esto es lo mismo que aquí, ¿no? La probabilidad de que se decida en el primer juego si yo gano, pues es un sexto, ¿no? Porque es la probabilidad de que yo gane. Ahora, la probabilidad de que el juego se decida en la primera ronda, si yo no gano, pues es que mi amigo haya ganado. Ajá, para que se haya decidido en el primer juego. Entonces, yo no tengo que sacar un 6, entonces hay 5 posibilidades de 6. Y él tiene que haber sacado un águila, y el águila tiene probabilidad un medio, ¿no? Entonces, bueno, esto es un sexto y aquí puedo factorizar un sexto, 1 más 5 medios. Ajá. Bueno, pues se va en el un sexto. Esto es 1 entre 7 medios y esto es 2 séptimos. Ujú. Entonces, pues encontramos lo mismo, ¿no? La probabilidad de ganar son 2 séptimos, que es lo mismo que habíamos encontrado arriba, ¿no? Aquí. Y esto solamente con ver que los eventos son independientes. Y entonces, en lugar de calcular toda la probabilidad total, simplemente calculo la probabilidad condicional. Y como son independientes, pues eso es igual a la probabilidad total. Y ya. Ujú. ¿Hay alguna duda? ¿O le seguimos? Bueno, entonces supongo que no hay dudas. Ok. ¿Qué quieres que explique, Jorge? ¿Toda la segunda o todo? Las primeras fracciones. O sea, ¿estos de aquí? ¿O qué cosa? Ah, ok, sí. Bueno, entonces, esto es la probabilidad de que yo gane y el juego se decida en la primera ronda. Ajá. Entonces, simplemente para que yo gane, esto es con probabilidad un sexto. Y en ese momento en que yo gano, pues ya se decidió el juego, ¿no? Entonces, en realidad, esto no afecta mucho. Ujú. Entonces, esto es un sexto. Ahora, esto es la probabilidad de que se decida el juego en la primera ronda, dado que yo gané. Ujú. Entonces, para que se decida el juego en la primera ronda porque yo gané, pues es un sexto porque tengo que sacar un 6, ¿no? Para ganar. Más la probabilidad de que el juego se decida en la segunda ronda, dado que yo no gané. Ujú. Pero si el juego se decidió en la primera ronda y yo no gané, eso quiere decir que mi amigo ganó. Ajá. Porque si no, no se decide el juego y tenemos que pasar a otra ronda. Entonces, la probabilidad de que mi amigo gane, que es básicamente esto, es, yo tengo 5 números posibles de 6 porque no puedo sacar el 6, si no yo ganaría. E independientemente, él tiene que sacar águila, ¿no? Y águila es una posibilidad de 2. Y ya, así es, así es como se calcula. De nada. Bueno, pues entonces vamos a pasar al siguiente, que seguramente ya se saben la respuesta, pero de todas formas vamos a hacerlo. Pero bueno, se sabe la respuesta, pero no saben por qué. Por eso lo vamos a hacer. Entonces, pues esta es la pregunta clásica en la cual estamos en un juego de concursos y tenemos 3 puertas, ¿no? Y tengo que elegir una de estas 3 puertas y detrás de 2 de ellas hay cabras. Ajá, entonces hay 2 cabras en una y hay un automóvil
en el otro, ¿no? Y pues obviamente, bueno, no obviamente, pero vamos a suponer que queremos el automóvil y no las cabras, ¿no? Entonces, el juego funciona de la siguiente forma. Entonces, primero tengo que elegir una puerta al azar. Ujú. Luego, el conductor del juego abre una puerta donde haya una cabra. Ujú. A fuerzas. Ujú. Que tú no hayas, que no hayas elegido tú. Ajá. Entonces, otra puerta que no es la tuya, pero que tenga una cabra. Y finalmente te pregunta, ¿cambias o no cambias de puerta? ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que de ganar el coche dado que yo cambio de puerta? Esa es la pregunta. Ok. Sí, exactamente. Entonces, para pensar esto, vamos a pensar en lo siguiente. Entonces, vamos a tener los siguientes eventos. A va a ser gano sin cambiar de puerta. Ujú. Em, y ahora B va a ser el conductor abre la puerta que abrió. Ujú. O sea, la que eligió él para abrir. Ajá. Ahora, sin pérdida de generalidad, para hacer las cuentas más sencillas, voy a suponer que el coche está en la puerta 3. Ajá. No, no importa cuál es la 3, ¿no? Pero simplemente para fijar en el ejemplo algo, ¿no? Entonces, fíjense, voy a poner aquí puerta 1, que tiene una cabra. Puerta 1. Entonces, esta tiene una cabra. Luego, puerta 2, también tiene una cabra. Y puerta 3 va a tener el coche. Ok. Ahora, lo primero que va a pasar por las reglas es que yo tengo que elegir una puerta al azar, ¿no? Entonces, yo estoy aquí, tengo que elegir una de las 3 puertas. Entonces, 1, 2 o 3. Como yo no tengo ninguna información acerca de qué puerta elijo, pues con un tercio de probabilidad voy a elegir la puerta 1, con un tercio de probabilidad elijo la puerta 2 y con un tercio de probabilidad elijo la puerta 3. Ujú. Ahora, a mí me interesa también el evento en el que el conductor abre la puerta que abrió, ajá, lo que sea que eso signifique. Entonces, em, si yo elijo la puerta 1, que es esta flechita de acá, entonces las reglas dicen que el conductor debe abrir una puerta donde hay una cabra, pero que no sea la que yo haya elegido. Entonces, si yo elijo la 1, detrás de la 1 hay una cabra. Ujú. Entonces, tiene que elegir una puerta que tenga una cabra, entonces no puede elegir la puerta 3, pero que no haya elegido yo, entonces no puede abrir la puerta 2. Entonces, a fuerzas tiene que abrir la puerta 2. Entonces, con probabilidad 1, tiene que abrir la puerta 2, ¿no? Entonces, el conductor abre la puerta 2. Ahora, lo mismo pasa si yo elijo la puerta 2, ¿no? Yo elijo la puerta 2, no puede abrir esa y no puede abrir la puerta 3 porque tiene el coche. Entonces, a fuerzas tiene que abrir la puerta 1. Entonces, con probabilidad 1, abre la puerta 2.
Ahora, si yo sí elegí correctamente, entonces el conductor puede elegir cualquiera de las dos para abrir, ¿no? Porque ninguna la elegí yo y las dos tienen cabras. Ok. Sí, gracias. Ok. Entonces, tiene dos opciones que son igual de válidas. Entonces, con un medio de probabilidad, abre la puerta 2 y con un medio de probabilidad, abre la puerta 1. Ajá. Bueno, pues entonces ahora sí, vamos a calcular. ¿Cuál es la probabilidad de A dado B? De que gano sin cambiar la puerta y el conductor abre la puerta que abrió. Bueno, pues esto es la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. ¿Ok? La probabilidad de que yo haya elegido la puerta correcta y él haya elegido la puerta 1, digamos, pues es 1/3 por 1/2. Ajá. Entonces, 1/3 de probabilidad de que yo haya elegido la puerta correcta y 1/2 de probabilidad de haber abierto la puerta que él abrió. Ujú. Bueno, ahora, ¿cuál es la probabilidad de B? Otra vez vamos a usar la fórmula de probabilidad total. Entonces, la probabilidad de B es la probabilidad de B dado A. Entonces, esta es la probabilidad de que él haya abierto la puerta que abrió porque yo elegí la correcta, pues esto es lo mismo, ¿no? 1/3 por 1/2. Más la probabilidad de que él haya abierto la puerta que él abrió y que yo no haya elegido la puerta del coche. Ujú. Entonces, si yo elegí otra puerta, pues esta otra puerta la elegí con probabilidad 1/3. Ajá. La probabilidad de una puerta en específico es siempre 1/3. Pero ahora la probabilidad de que él haya elegido la puerta que eligió, a fuerzas es 1. Ajá, porque si yo no le atiné a la puerta, entonces él está obligado a abrir una puerta en específico. Bueno, entonces, pues aquí podemos hacer lo mismo. Esto es 1/3 por 1/2. Aquí factorizo el 1/3. Es 1/2 más 1. Se elimina el 1/3. Me queda 1/2 entre 1/2 más 1. Son 3/2. Y esto es 2 entre 6. Y esto es 1/3. Ujú. Entonces la probabilidad de que yo gane, eh, dado que el conductor abrió esa puerta, pues es 1/3. Ujú. Y ahora pues la pregunta fue, ¿cuál es la probabilidad de que yo gane si cambio la puerta? ¿No? Aquí no cambié la puerta. Entonces la probabilidad que a mí me interesa, la probabilidad de ganar si cambio la puerta, pues es 1 menos la probabilidad de A dado B. ¿No? Porque aquí es si gano, si no cambio la puerta, esto es si sí cambio de puerta. Entonces son mutuamente exclusivos y uno es el complemento de otro. Entonces esto es 1 menos 1/3 y estos son 2/3. Ujú. Entonces algo que a la gente le parece muy poco intuitivo es que creen que debería ser un medio. Ajá. La probabilidad de ganar, porque te dan dos opciones, pero en realidad la probabilidad es mayor, es más probable que yo gane si cambio de puerta a que si no cambio de puerta. Ahora, esto viene de una confusión del hecho de que la gente no se da cuenta de que hay información extra. Ajá. Fíjense, esto se vuelve obvio y nada mágico en el momento en el que ustedes piensan en esto. Cuando el conductor abre una puerta con una cabra y te pregunta,
si quieres cambiar o no la puerta, ya no estás eligiendo al azar. La pregunta ya no es elige al azar una y ve en cuál está. No. Ahora, en el momento en el que abre una puerta, la apuesta que tú estás haciendo es si yo estaba bien desde el principio y entonces me quedo con mi puerta, o si yo estaba mal desde el principio y entonces cambio a la otra puerta. Ujú. Fíjense, si yo no cambio de puerta, le estoy apostando a que yo estaba bien desde el principio. Entonces no importó que él abriera la puerta. Pero la probabilidad de que yo estuviera bien desde el principio era un tercio, porque yo podía elegir cualquiera de las tres, ¿no? Mientras que si yo cambio, estoy aceptando que probablemente estaba mal cuando yo elegí mi puerta, ¿no? Entonces voy a cambiar. Y la probabilidad de que yo hubiera elegido la puerta correcta desde el principio era dos tercios, porque eran dos puertas malas de tres, ¿no? Entonces, en la primera decisión, sí es un volado, ¿no? Y atinarle a cuáles. Pero en la segunda parte, ya el problema es, ¿confías en que elegiste bien desde el principio o no confías en eso? Y una claramente es más probable que la otra. Bueno, pues eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario?